Bienvenidos a Diversifica y Crece, el poder de la inversión. Un espacio de Fideval donde exploramos cómo las decisiones estratégicas, financieras, humanas y de gestión pueden transformar industrias y construir bienestar a largo plazo. Hoy conversamos con Gregorio Moreno, director de fondos de inversión en Fideval, y Gonzalo Ruales, gerente de tesorería de Fideval. Queremos explicar de forma simple qué son los fondos de inversión. Entonces, Gonza, voy a empezar contigo. Si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha invertido en un fondo de inversión en una frase sencilla, ¿qué es un fondo de inversión? Súper, Iva, y es una pregunta importante, sobre todo para la comprensión de lo que es este vehículo. Finalmente, es una alternativa de inversión que aglutina los recursos o los dineros de inversionistas, por ejemplo, de nosotros tres. Lo ponemos a través de un fondo de inversión en un patrimonio autónomo que lo gestiona un tercero, en este caso Fideval. Esa gestión va sobre todo orientada a la diversificación e inversión en instrumentos que encontramos en el mercado de valores, a través del cual vamos a obtener un retorno que finalmente va a ser el rendimiento que nos genera por cada una de nuestras inversiones. Espectacular. Entonces, un poco de ahí eso es de la cara a las personas, pero un poco en las empresas con la visión empresarial. ¿Por qué es necesario esto para la economía de un país? Hay una correlación, Ivana, bien evidente entre lo desarrollado que está un mercado de valores y el desarrollo empresarial y económico de un país. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente potencia ambos, desarrollo empresarial y desarrollo del mercado de valores. Me quedé con lo que decía Gonzalo y me ponía a pensar cuando uno, por ejemplo, trata de explicar esos conceptos de manera sencilla, le dicen usa 14 palabras, ¿no es cierto? Usa un número determinado de palabras súper sencillas y ese es un tema que podremos simplificarlo a ¿por qué un fondo de inversión? Porque es buscar la mejor alternativa. Cuando uno va directo a una inversión que uno selecciona, uno debe haber pasado por un proceso de selección, de ver en qué invierte. Los fondos simplifican eso, es de frente te fuiste la mejor alternativa en el mercado. Creo que es el concepto más simple y ese mejor alternativa en el mercado es a su vez algo que desarrolla a la economía y por eso me parece crítico que las empresas aprendan de esto. Me encanta. Y un poco los clientes cuando nos escriben y cuando conversan con nosotros nos dicen, bueno, pues si en otras instituciones financieras ganan por poner créditos, ¿cómo ganan los fondos de inversión? ¿Qué pasa con mi plata desde el minuto uno? Cuéntame. A ver, el dinero ingresa a un patrimonio autónomo, no se mezcla con los recursos de otros fondos, ni siquiera de la administradora, sino se debe puntualmente al fondo de inversión donde invertiste y ahí se asignan participaciones. Poniendo el ejemplo, si es que los tres participaríamos de un fondo, cada uno tendría el 33% de la participación total. Con esos recursos, una vez ingresados en el fondo, la administradora lo gestiona, hace una selección de activos, hace toda una debida diligencia del análisis de riesgo, cuál es el horizonte de inversión. Sobre todo hay una importante diferenciación ahí en cuál es el horizonte de inversión de cada uno de nuestros fondos. Tenemos justamente fondos desde un día a plazo hasta fondos de 3 años. Por ende, el activo subyacente, o sea, dónde va a invertir el fondo, va a irse diferenciando en función de esas necesidades que se tenga en el fondo de inversión puntualmente. Ok. Ahora, tú preguntabas, ¿cómo obtengo el retorno como inversionista? Esos recursos, al ser invertidos, al ser seleccionados los activos que tenemos, van a generar un rendimiento, una tasa. Ahí ya vamos a hablar más adelante sobre todo de qué es esa tasa, cómo se construye y sobre todo qué alternativas tienen las empresas, pero es básicamente la inversión en instrumentos financieros que te pagan un rendimiento. Ese rendimiento va directamente justamente como ingreso para el fondo y finalmente deriva en el retorno para el inversionista. Súper. Entonces, los tres invertimos, digamos, en un fondo y ahí ¿cómo sería la oportunidad para la empresa, Gregorio? Ahí ¿cómo entra la empresa en este fondo y en este activo subyacente? Sí te diste cuenta que Gonzalo te dijo un día, ¿no? O sea, un día. Y uno piensa fondo de inversión y uno piensa que se está casando a larguísimo plazo muchas veces. Y la realidad es que uno puede entrar al mercado de valores a través de fondos de inversión a invertir desde un día. Y viendo justamente el panorama, si yo soy un empresario y me das la oportunidad de que mi dinero, mientras yo duermo, porque es literalmente un día para el otro, genere un ingreso, yo quisiera tomar eso. Y esa es una opción clave que hay en el mercado de día. Y Gonzalo está haciendo un gran trabajo explicando que aquí se selecciona con
mucho análisis, el mejor activo, es decir, las mejores empresas, el mejor papel para comprar. Y cuando uno invierte, básicamente ese papel trabaja para uno mientras uno duerme. Eso es un concepto poderosísimo. Poderosísimo, y además es poderosísimo el mercado de valores. Entonces, explícame un poco, Gregorio, por qué existe el mercado de valores y un poco cómo es esa simbiosis entre personas naturales, empresas, titularizaciones de empresas que también pueden salir al mercado de valores, un poco para entender cómo es ese ecosistema. El primer mercado de valores fue el trueque. Te cambio tu taza de café por la mía y así nació el mercado de valores. Cierto. Solamente que en el tiempo va cambiando, le vas asignando un valor financiero a las cosas que hacen las personas y que hacen las empresas. Les decía, si ustedes piensan en los países más desarrollados del mundo, se les viene a la mente la Comunidad Europea. Tienen bolsas de valores antiquísimas. El mercado de Estados Unidos tiene la bolsa de valores más nombrada, ¿no? La bolsa de Nueva York. Aquí en Sudamérica hablamos muchas veces de Brasil como una economía que está logrando dar pasos muy fuertes, igual que México. Tienen bolsas de valores que se están desarrollando y este desarrollo, como les dije, tiene una correlación con el desarrollo de la economía. Más empresas acceden, tienen acceso a instrumentos financieros que van desde fondear su capital de trabajo hasta fondear expansiones internacionales, emitir acciones para levantar capital, ya no solamente deuda. Entonces es un mercado esencial para el desarrollo. Y hoy día me encantaría sacar mi celular, pero está ahí, en la palma de tu mano. Imagínense que este es mi celular. Está aquí el mercado de valores, a tu alcance. Los fondos de inversión hacen que ese alcance además se simplifique porque el administrador de fondos, en este caso Fideval, ya hace esta tarea de seleccionar lo mejor que está disponible en el mercado. Gonzalo busca todo el tiempo qué está disponible y qué es lo mejor. Y eso es lo que le ofrecemos a nuestros clientes. Invierte tu dinero en los mejores papeles, los mejores activos, y puede ser un día. Entonces, esa potestad que hay, esa, llamémosla democratización a la inversión, trae desarrollo. Y qué bueno que mencionas lo de la palma de la mano, porque tenemos Investo, y en Investo tú puedes abrir cualquier fondo de inversión, que es muy importante entender que la democratización a inversiones existe, y tenemos un aplicativo móvil en el que tú te descargas y puedes acceder a cualquier fondo de inversión. Gonzalo, ¿qué significa que la super nos regule? Un poco cómo es ese tema regulatorio, cómo un poco para que las personas tengan tranquilidad y entiendan que hay alguien detrás. Es importante lo que mencionas y es importante señalar. De hecho, el hecho de que exista un ente rector te da reglas claras, parámetros por dónde te puedes manejar, dónde no, incluso la transparencia de la información y lo que puede recibir el cliente detrás. Nosotros estamos justamente regulados por la Superintendencia de Compañía, puntualmente en la Intendencia de Mercado de Valores, donde hay parámetros exactos de cómo puede y cómo debe operar un fondo, con reportes diarios, semanales y mensuales que incluso están al alcance, nuevamente hablamos de la tecnología, del alcance de todos los partícipes para saber cómo está exactamente compuesto tu portafolio, qué condiciones tiene, cuáles son las actualizaciones del mismo en cuanto a sus estatutos y finalmente cuál ha sido el track record, que es lo importante finalmente al hacer una inversión y que debemos fijarnos. Espectacular, me gusta mucho esta conversación. Y un poco, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la diferencia estructural entre prestar dinero, que es lo que hace normalmente un banco, e invertirlo a través del mercado de valores? Es una pregunta con algunas respuestas, pero quiero irme al concepto del acceso. Una empresa tiene un acceso a préstamos al sistema financiero que va en línea de, Gonzalo mencionaba esto clave, de su track record, de su historia, de su antigüedad en el mercado, de sus finanzas, de cómo lucen sus tendencias, de qué garantías tiene y demás. Eventualmente puede pasar que ese acceso por cualquier razón se vaya mermando, por políticas internas, por situaciones macro y demás. El mercado de valores es una alternativa que da acceso también. Decía, hay maneras de entrar al mercado de valores que emulan, que son un espejo de estar en banca y empresas lo hacen ahí. A mí personalmente lo que más me gusta es otra alternativa, que es que las empresas vayan al mercado de valores por temas que la banca normalmente o tradicionalmente no financiaría, que son expansiones de proyectos que van a traer un nuevo flujo. El flujo es la sangre que corre por las venas de una empresa y un proyecto, una expansión,
En inglés, súper aniñado, se llama CAPEX. Es básicamente capital de inversión. Hace que fluya más sangre, nueva sangre. Muchas veces los proyectos de CAPEX mueren en los escritorios de los banqueros porque el banquero le dice a Gonzalo, muy chévere tu proyecto, oye, y la garantía que lo va a hacer. Claro. Y ya no hay. Es justamente el proyecto es para crear nueva riqueza, nuevo flujo, nuevo desarrollo. Entonces el mercado de valores ahí juega un rol importante. Financia normalmente a través de emisiones de obligaciones, de titularizaciones, menos de papel comercial porque eso es a corto plazo, pero financia estos proyectos. Financia normalmente un acceso que no está presente en el mercado tradicional. Yo no creo que compiten, creo que se complementan. Creo que los países sufren cuando la gente, los actores y nosotros pensamos que compite el mercado de valores con la banca. Se tienen que complementar. Cuando hay una visión de que se complementen, hay un bellísimo desarrollo. Y de nuevo, piensen, Europa, Estados Unidos, cuando una empresa emite acciones para levantar capital, te aseguro que no hay un banquero pensando, uy, me perdí esa transacción. No, dicen, qué bueno que salió, vamos y compramos. Es al revés. ¿Le falta mucho a Ecuador para llegar a ese nivel de madurez en el mercado o no mucho? Hoy día no estamos ahí, es la respuesta. Y el mercado de renta variable para levantar capital hoy día en Ecuador todavía no está ahí, todavía no ha dado buenos pasos. El mercado del CAPEX más sí ha dado buenos pasos. Me encanta. Gonzalo, ¿y cómo cambia el riesgo y la diversificación en un fondo frente a dejar el dinero en una sola institución? Es importante tu pregunta y creo que incluso en la misma está la respuesta. Es finalmente la diversificación. Lo que conceptualmente sabemos y nos han enseñado de chiquitos, no poner todos los huevos en una misma canasta, finalmente no concentrar el riesgo. Si bien no lo anula, definitivamente lo mitiga. El rato que tú estás invirtiendo en un fondo de inversión, directamente estás invirtiendo en los 10 principales bancos del país, las 20 principales empresas que ya tuvieron una debida diligencia en cuanto a su análisis de riesgo. Entonces, esa es principalmente la fortaleza en ese caso. Me encanta. Y te hago otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la liquidez está bien estructurada y diversificada? Para empresas, para personas. Sí, ahí volvemos a lo que hablaba y bien señalaba Gregorio. Finalmente, el mercado de valores es un complemento de lo que sería una alternativa de financiamiento para las empresas, hablando en este lado. Ahí se tiene algunas alternativas de corto, de largo plazo, incluso mucho más flexibles de lo que es un crédito tradicional. Eso finalmente va empatando con los fondos de inversión de acuerdo a ese horizonte que hablábamos antes el horizonte de inversión del partícipe. Finalmente tenemos fondos de corto plazo, obviamente ahí van a estar sobre todo y van a calzar necesidades de financiamiento de empresas en el corto plazo. Se tiene otros instrumentos que van igual derivando hacia el largo plazo. Entonces ahí van convergiendo y como nuevamente señalaba Gregorio, se complementa con ese financiamiento que puede tener las empresas hacia mercado de valores y más bien participando directamente de una emisión que un inversionista puede acceder, en este caso los fondos de inversión. Clarísimo. Y un poco dándole un contexto distinto a esto, porque hoy se apuesta mucho a la sostenibilidad. ¿Qué pasa con las empresas sostenibles? ¿Entran en el mercado de valores? ¿Son más apetecidas? ¿No importa mucho? Un poco para entender cómo es este juego de la sostenibilidad y de las finanzas. Mira, en el país en los últimos 5 años ha habido, me parece que son 5 emisiones de bonos temáticos. Bono temático es un instrumento, una emisión de obligaciones básicamente que tiene un destino específico. Entonces te dicen, oye, yo emito estos millones de dólares, digamos 50 millones. Gonzalo va a ser quien los va a recibir y él se compromete a usarlos solamente para, por ejemplo, proyectos de impacto ambiental o proyectos de impacto violeta. Y luego hay una rendición de cuentas de Gonzalo y el inversionista dice, oye, qué chévere que con mi plata se haga eso. Uh-huh. Yo te quiero poner un concepto sobre la mesa. Creo que todos, aquí ciertamente los 3, tenemos una cuenta de banco, ¿no es cierto? Y la bancarización en Ecuador es muy alta. La mayoría de gente tiene una cuenta de banco. Uh-huh. ¿Tú sabes qué hace tu banco con tu dinero? Tienes una idea. Hay bancos más de tarjeta de crédito, más de consumo, más corporativos. Tienes una idea de que cogen nuestro dinero y lo prestan, ¿no es cierto? Pero tú no sabes en un día determinado en qué específicamente. Un instrumento de mercado de valores para un bono sostenible, por ejemplo, hace que tu dinero
tú sepas exactamente en qué se fue, en qué empresa, para qué proyecto, qué impacto está causando. Entonces tú un día vas a llegar a tu casa a la conversación de la noche, vas a decir, oye, qué chévere, mis $100 o mis $1,000. Mis dólares en general están financiando ese proyecto que mira cómo mitigó emisiones de gas invernadero. Dicho esto no es innovador y no es novedad. Esto ya ocurre a nivel mundial. Esto ya es un mínimo de la sociedad para hacer. En Ecuador sí estamos ahí. Las empresas y el sector financiero está bastante avanzado en el camino de sostenibilidad. Interesante. Gonzalo, digamos que logramos el sueño y todo el mundo en Ecuador descubre los fondos de inversión. ¿Qué pasa con un mercado con gente, muchísima más gente invirtiendo consistentemente en los fondos de inversión? ¿Qué pasaría en el país? ¿Cómo ves el país de aquí a 5 años con un escenario de ese tipo? A ver, de hecho es lo que pasa, y tal vez respondiendo la consulta que le hacías a Gregorio anteriormente. Finalmente, hacia allá va un mercado que puede potencialmente desarrollarse mucho más. Ahí sí hablar mucho más de renta fija, alternativas adicionales de inversión y sobre todo el potencial que tú mismo señalas. Finalmente, el momento que esos recursos, esos ahorros del público en general pueden ir directamente a inyectarse en la economía, a proyectos productivos, tema de CAPEX, tema de desarrollo en infraestructura, puede realmente ser un potenciador importante y un dinamizador principalmente en la economía. Entonces es súper importante y más bien es exponencial los resultados que se pueden tener con un mecanismo de esa naturaleza. Tenemos que impulsar eso. ¿Y qué le dirías a alguien que aún piensa que invertir es solo para grandes patrimonios, que es algo que los clientes consistentemente nos dicen como no tengo el dinero y es como siempre de uno a uno es desde $25 mensual? ¿Cómo hacemos un poco para romper ese mito? Esos son sesgos y los humanos estamos llenos de sesgos. Es fruto de que crecimos viendo a nuestros papás, a nuestro entorno con una cierta relación con el dinero. Estamos acostumbrados, como ecuatorianos estamos muy acostumbrados a que Ecuador es un país chiquito y no es. Ecuador estadísticamente está bien lejos de ser un país chiquito por tamaño de su economía. Entonces es un sesgo el pensar que la inversión es un concepto que está acá. Es un concepto que, como dije, está cada vez más democratizado. Lo que pasa es que, Ivana, si tú te propones invertir $100 este mes y por X o Y razón solo llegaste a 90, este sesgo hace que tú digas, no hice nada. O sea, como no llegué a 100, los 90 no son nada. Y no lo haces, te desanimas. Y así se rompen las metas. No haces lo que está a tu alcance, que es, oye, llegué a 90, el próximo mes capaz llego más, capaz menos, pero la constancia. Esa constancia hoy día sí está al alcance. Hay productos que están al alcance de los clientes que quieren invertir en el mercado de valores. Hay productos desde $1 en el mercado, fracciones de $1 a un día. Entonces, yo creo que el principal desafío no es el acceso, está acá. Está en que nosotros rompamos esos sesgos de que, oye, no tengo suficiente para invertir. No, desde $1 puedes invertir. Hace unos años la banca empezó con este concepto de remunerar las cuentas 5% desde $0.01, ¿no es cierto? Y eso ha ayudado a ir cambiando la cultura, pero es nuestro trabajo y es el trabajo de cada inversionista contagiar ese espíritu, porque se rompen ciclos y el ciclo de inversión es un ciclo virtuoso para una persona. Y creo que hay un tema importante aquí y es hablar de ciclos, porque hace 3 años nos daban 8% en los bancos por pólizas, ahora te dan mucho menos porque hay exceso de liquidez. Y un poco lo que hay que romper es que nadie te puede garantizar un rendimiento fijo por tantos años. ¿Cómo manejamos este tema de los ciclos? Hay mucha liquidez en el mercado en este momento. ¿Cómo explicarle a las personas que esto depende de la liquidez que hay en el mercado, pero tu fondo con interés compuesto, déjalo ahí, siempre sigue creciendo, ¿cierto? Yo te diría, primero te ofrecían el 9 si tenías amigos en el banco. No solo el 8. Entonces es aún más grave porque la gente se acostumbró a un par de años donde las tasas estaban muy altas en el mercado. Y era fruto de una tormenta perfecta, no solo aquí, o sea, a nivel mundial. Era un efecto post-pandemia, un efecto de los bancos centrales tratando de controlar la inflación. Y son puros conceptos económicos que sumaron, como dije, a una tormenta perfecta. Esa tormenta perfecta hoy día ya no está ahí. De hecho, las metas de los países son tasas más bajas,
para que haya dinero más barato, para que las empresas justamente tengan acceso a deuda, a proyectos para proyectos de inversión y demás. ¿Cómo le explicas esto a alguien? Te diría la variable clave es el tiempo. Si tú coges un gráfico de 5 años, va a lucir como un pico ahorita y una bajada. Si tú coges un gráfico de 20 años, seguramente todo luce subiendo. Es un tema de perspectiva. Es durísimo crear perspectiva para nosotros mismos como autoconscientes. A veces un día te levantaste, Gonzalo, y te das cuenta que el Mundial del 2006 fue hace 20 años, ¿no? Claro, exactamente. Literalmente te das cuenta de eso. Este año que hay Mundial, te das cuenta que hace 20 años fue el Mundial del 2006. Si tú tratas de poner esa perspectiva, cualquier otro día es muy difícil ser autoconsciente de ella. Entonces, coger la dimensión del tiempo es crítico para mí en esta discusión. Si tú quieres que tu inversión rinda y rinda un producto, pero tú quieres ver un Excel guapísimo con tu jubilación y lo estás viendo todas las noches, te puedes matar de la ansiedad a ti mismo. Lo mejor es dejar que el tiempo haga su labor, meterte periódicamente, no digo olvidarte, pero darle perspectiva al tiempo. Es decir, este año gané el 9, este año estoy ganando el 6, el 5, el 10, siempre estoy ganando. Siempre estoy ganando. Siempre estoy ganando. Y en un horizonte de 20 años, el promedio es lo que cuenta. Totalmente, me encanta. Gonza, algo importante dentro de los fondos de inversión es el trabajo que hace tesorería. Cuéntanos un poco a breves rasgos cómo es ese trabajo para dar la tranquilidad a los clientes de que tenemos una tesorería muy pulcra que siempre está revisando y siempre está viendo los históricos. Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo. Es una pregunta interesante, sobre todo porque es el manejo diario que tenemos y ahí hay siempre una convivencia natural, obviamente con comercial. Dependemos justamente de los recursos o los nuevos aportes que vamos teniendo por parte del público y cada uno de los partícipes. Finalmente, en función del crecimiento y dependiendo en qué fondo se va dando, vamos, como decía antes, seleccionando diferentes instrumentos. En esa selección hay también mucha negociación. Finalmente, el rato que tú ingresas a un fondo de inversión tienes economías de escala. Finalmente, los costos que están implícitos en un fondo de inversión son sumamente más bajos que lo que tendrías diversificando directamente. Hablamos de la inversión incluso de $100. Difícilmente con $100 vas a lograr diversificar en los 10 principales bancos y 20 empresas. Incluso eventualmente ni siquiera en una. Normalmente en los bancos tienes tickets al menos de $500 para cada inversión. Entonces nosotros desde la tesorería aglutinamos justamente todas esas inversiones, vamos viendo las mejores condiciones de inversión, vamos viendo los horizontes de inversión por fondo y con eso vamos justamente realizando las inversiones. Después tenemos también, obviamente, en algún momento nuestros clientes van a requerir de esos recursos. Por ende es importante sobre todo dicha planificación y gaps de liquidez que vas generando finalmente con la liberación de recursos que ya cumplieron su plazo mínimo de permanencia. Entonces hay mucho, sobre todo manejo de flujo de caja, selección de inversiones, análisis permanente por ese lado, ver amortizaciones y todo el proceso que conlleva el manejo de los recursos de nuestros clientes con el foco sobre todo en la protección patrimonial, que es lo que siempre hemos priorizado, obviamente. Me encanta además porque eres súper apasionado de ese trabajo. Bueno, ya estamos cerrando, ya estamos llegando al final de esta conversación que quedó muy bien explicado qué es un fondo de inversión, cómo funciona de cara a las personas, las empresas. Gonzalo, si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿qué es realmente un fondo de inversión? Sí. A ver, yo creo que es un vehículo para democratizar las inversiones. Por un lado, desde el lado de inversionista, como hablábamos, te rompe barreras de acceso finalmente, buscando costos más bajos. Finalmente, el alcance incluso a inversiones que no estarían tradicionalmente para tickets ahí sí más pequeños, sin y rompiendo igual ese paradigma que tú puedes ingresar con un monto realmente bajo, como hablábamos antes con Gregorio. Y finalmente, del otro lado, todo lo que puedes potencialmente generar con esos recursos. Finalmente, es un dinamizador importante de la economía, es una alternativa adicional de financiamiento que pueden tener las empresas el rato que entran a mercado de valores y el fondo de inversión participa ya con dichas inversiones finalmente. Muy buena. Y Gregorio, ¿por qué es infraestructura económica y no solo un producto financiero? Sabes, antes de contestarte, me quedé pensando
que todo lo que acaba de escribir Gonzalo, él podría sentarse a dirigir la tesorería de un fondo de inversión en Singapur, en Alemania, en San Francisco o en Buenos Aires. Y ese es tal vez el punto más grande. Nosotros estamos haciendo las cosas como los mejores, best in class a nivel global, y los fondos de inversión a nivel global funcionan de esta manera. Es como dijo Gonzalo, selección, cuidado de los riesgos de liquidez, de que las cosas calcen. Y eso es maravilloso porque es una manera también de decirle al país, a Ecuador localmente, que tienen un sector que opera con talla mundial. Eso es súper valioso para el país, para que la gente entienda que no hay que necesariamente irse afuera para tener un manejo de esta calidad. ¿Y por qué es un vehículo que desarrolla toda la infraestructura económica? Nosotros dijo, cumple dos roles. Primero, te democratiza el acceso a que el dinero produzca. ¿Cuánto dinero el país no produce? Me parece que estamos con cuentas corrientes y cuentas de ahorro que por lo general no tienen rendimientos altos, incluso bastante cercanos a cero, en el orden de unos 20.000 millones. 20.000 millones. Sí. Imagínate, o sea, gente que está perdiendo la oportunidad de invertir. Gente como tú, como yo, como Gonzalo, empresas pequeñas, la tienda de la esquina, la más grande del país, que su dinero no está rendiendo. Su dinero podría estar rendiendo para ellos. Y hay dos temas, podría estar rendiendo para ellos como a la vez también siendo un potenciador, un dinamizador en la economía. Esos 20.000 millones invertidos en un fondo de más de 180 días, Gonzalo va a buscar en el mercado de valores un proyecto de mediano y largo plazo que desarrolle potencia al país. Entonces imagínate esa relación, ese poder catalizador que puede tener el rendimiento del dinero. Que 20.000 millones son 3 veces las remesas que recibe Ecuador. 20.000 millones, ponlos conservadoramente, si son fondos de un día. Imagínate que estuvieran un día en un fondo solamente durmiendo, al 3%, ¿cuánto dinero es al día siguiente para la economía? Es un montón. ¿Qué cosas los consumidores finales podrían hacer que hoy día no hacen solo con ese rendimiento? Y te dije un día, porque honestamente mi matemática no me da para hacerlo con un año. Fuera multiplicarlo por 360, pero... Y en ese aspecto yo quiero dejar un concepto clave de por qué causa también este círculo virtuoso. Es porque tienes esto, o sea, tienes a través de fondos de inversión un exit muy marcado. Explícanos qué es el exit. Lo más rentable que tú podrías hacer es decirle a Gonzalo ahorita que se tome un café contigo, te cuenten que está invirtiendo y te vas tú directamente con una casa de valores, compras 3-4 papeles que te recomendó Gonzalo, que igual los vamos a comprar nosotros para nuestros clientes, pero tú los compras directamente. El tema es que te vas a quedar con eso tú los vas a tener que administrar. Tú vas a tener que hacer tu evaluación de riesgos, más allá de que confíes o no en el criterio de Gonzalo para eso cada año, porque no vas a tomarte un café todos los meses con él para esto. Es un trabajo que no es el tuyo y no es el de muchas personas en la economía. Y cuando nos tratamos de arrojar ese trabajo y esa responsabilidad, a veces no lo hacemos bien. Yo veo cantidad de clientes que han caído en malas emisiones, en estafas inclusive, justamente por eso. Porque hay esta manera de hacer que el exit sea muy virtuoso, que es los fondos de inversión. No te quedas tú haciendo todo el trabajo, tú toda la diligencia, tú todo el análisis. Y más importante aún, no te tienes que quedar con el papel el resto de tu vida. Si te metiste hoy día en un papel y en un año no te gustó, no va a ser fácil que tú salgas de ese papel. Para Gonzalo sí es fácil. Él sabe cómo hacerlo. Y él está todos los días monitoreándolo. Entonces, él va a hacer ese trabajo por ti. Es muy importante lo que tú mencionas, sobre todo en cuanto a la salida e incluso la flexibilidad que siempre vas a tener en un fondo de inversión. Porque puede ser que tú quieras tal vez liquidar una parte de tu inversión o parcialmente el 50% o lo que sea. Tienes esas facilidades en un fondo de inversión. Mientras que cuando tú inviertes directamente en una póliza, en un banco, estás atada a ese plazo, a esas condiciones y al monto total. No vas a tener nunca esas flexibilidades de hacer rescates parciales, incluso ir haciendo un incremento, porque no sobre tu mismo fondo. No está pensado para eso. Y peor, en el mercado de valores, en una emisión, te quedaste a 3-4 años. Si está bien, enhorabuena por ti. Pero si tal vez tu política, Ivana, es que tú cada año renuevas, te deseo suerte de hacerlo sin Gonzalo. Claro.
Oye, y ahora que hay tantas redes sociales y tanta publicidad de inversiones por todo lado, como que invierte ya en el S&P 500, invierte en Nasdaq, invierte en no sé qué, haz esto, y la gente va sacando plata, pero sin pensarlo bien. Un poco qué deberían tener estos inversionistas jóvenes que quieren entrar a los mercados, cómo deberían un poco estructurar sus inversiones para que no caigan en estas estafas. Es un desafío la seguridad de información y de mala información que hay hoy día en redes sociales. Es todo un desafío para los actores del sistema. No sé si te pasa, te metes a Instagram, te llueven las ofertas del 20%. Sí. Yo digo siempre el peor enemigo de nuestra industria es el asado del domingo, porque vino tu sobrino y te contó que metió la plata en criptomonedas, que está ganando un montón y demás. Y uno se queda con el FOMO. Y ese es el verdadero enemigo de la industria, porque evita que nos concentremos, como tú dijiste, ¿qué debería ser un inversionista joven? Hacer la tarea. Mide el track record. Vuelvo a lo inicial que dijo Gonzalo. Mide el track record. ¿Dónde vas a meter tu dinero? ¿Cuál es el track record? Me dijiste el S&P 500. Tiene un track record maravilloso, ¿no? O sea, tú coges una curva de 60 años, una línea recta. 60 años. Pero el vehículo en el que estás invirtiendo es el S&P 500 o es un instrumento que hace que tú inviertas ahí. O sea, ¿estás invirtiendo directo o a través de otra cosa? Y esos pequeños detalles es donde las personas tenemos que hacer la tarea y ver la letra fina. Porque a veces lo hacemos a través de plataformas, a través de vehículos compuestos, de vehículos derivados. No es lo mismo. No es lo mismo meterte en tu plataforma, dar un clic y decir estoy en el S&P 500 que efectivamente estar en el S&P 500. Para empezar, que el S&P 500 es un índice. Entonces, como te digo, es hacer la tarea. Nos olvidamos a veces, tomamos atajos. Ivana, en el dinero no hay atajos. El dinero no hay atajos, me gusta. Un tema importante ahí también, y lo hablábamos antes, es finalmente ver cuál es el ente regulador, si es que es una empresa realmente regulada o no. Podemos hoy por hoy sí, a través de plataformas, invertir a través de aplicaciones y demás, pero es importante saber quién está finalmente atrás. ¿Tiene un ente rector o no? Entonces esa podría ser poco saltarse esa tarea, por lo menos revisar que sea una institución regulada. No, y además que si inviertes en el S&P 500 tienes que pagar el ISD y ahí ya te estás comiendo una parte de tu rentabilidad. Tienes que dejarle los suficientes años para que ese 5% se absorba. Sigue siendo tiempo, ¿no? Y sigue siendo tiempo. Gonza y Gregorio, muchísimas gracias. Esta información, esta conversación fue muy valiosa. Nuestros clientes y nuestros seguidores van a estar muy contentos. Yo les agradezco mucho por este espacio porque realmente a mí me quedó muy claro cómo funcionan los fondos de inversión de cara a las personas y a las empresas. Gracias a ti. Este fue otro episodio más de Diversifica y Crece, el poder de la inversión. Nos escuchamos en el próximo capítulo.